¿Alguna vez has caído en la tentación de una oferta? ¿O quizás te ha pasado que vas a una tienda teniendo en mente comprar un producto en específico y terminas comprando más de lo esperado? El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial. Podemos definirlo como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o deseos. El problema llega cuando esta actividad se vuelve patológica. Entonces, ya no hablamos de consumo, sino de consumismo. Si tuviéramos que definir la relación de los seres humanos con el consumo, ¿no? Con qué es el consumo, ¿cómo sería? La primera definición que habría que dar es una definición que más o menos todos sabemos, que tiene que ver con lo que significa el consumo como una actividad humana, ¿no? Consumir significa gastar hasta que se acaba algo, ¿no? Ese es el sentido literal, digamos, del término, y tiene que ver con una actividad propia del ser humano, con un medio para poder vivir y sobrevivir. La cuestión es cuando ese consumo, que es un medio para vivir, se transforma en un fin en sí mismo, en un modo de vida, en una forma de nuestro ser, de nuestro carácter, lo que se llama el ethos consumista. Y ahí entonces el vínculo con esa forma de vida es un vínculo muy especial, porque tiene un carácter sistémico que hace que los sujetos no podamos tomar demasiada decisión sobre si entrar o no a esa vida de consumo. Es decir, no podemos elegir dejar de consumir. Conmoción esta mañana en la zona del Parque Roosevelt. El complejo inaugurado anoche por el presidente Sanguinetti es 4 veces más grande que el mayor hipermercado que existía en Uruguay. Las 64 cajas funcionaron a pleno, con elevadas ventas de bicicletas, televisores y jeans, en oferta por la inauguración. Entonces, el consumismo refiere a una forma de organización institucional, económica, cultural, que es otra de las caras del sistema capitalista, por un lado, y por otro lado refiere a un tipo de conductas y de prácticas con respecto al consumo, que no es un consumo, una forma de consumo cualquiera, sino que tiene que ver con el consumo irreflexivo, desenfrenado, que no toma en cuenta, por ejemplo, la postergación de la satisfacción. Es decir, tiene una serie de rasgos que hace que sea necesario distinguir entre un consumo como medio y el consumismo como fin en sí mismo. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora. El consumo se autonomiza, adquiere una racionalidad y adquiere un estatus, pasa a existir como una realidad independiente de los individuos, ¿sí? Tanto que lo incorporamos a nuestra vida y lo naturalizamos y educamos, se aprende a ser consumista desde muy pequeño sin tomar demasiadas decisiones en ese punto. Es decir, el fin no es solamente que uno consuma bienes, sino que también tiene un poder mucho más fuerte el sistema consumista, que es transformar al propio sujeto en objeto. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Siempre decimos que si yo consumo, entonces genero empleo, si yo
mueve la economía, pero bueno, nos olvidamos un poco qué más genera todo ese consumismo, que es en promedio 1 kilo de residuos por día por uruguayo, ¿no? Que es, si nos ponemos a pensar, es un montón, que te genera todo un tema de presión sobre los vertederos municipales, ¿no? Que hoy van a extender en breve el de Montevideo. Te genera un problema a nivel de recursos que vos estás usando, ¿no? Hay recursos que se renuevan, como podría ser un árbol, pero hay otros recursos como metales raros que si vos los usás hay un punto que se acaba. El agua. ¿No? Y después hay todo un tema de que cuando vos fabricás cosas, a la hora de fabricar cosas vos ya generás emisiones, generás impactos ambientales a la hora de fabricar algo. Imagínate fabricar algo de plástico, por ejemplo, ¿no? Mientras más consumas, más vas a necesitar esos procesos de fabricación. Entonces hay como toda una presión que se genera a la hora de consumir. Y ahí es donde viene este concepto de economía circular como un cambio de paradigma un poco, ¿no? Porque vos tenés como la economía lineal, que tiene esta lógica bien lineal de que yo extraigo algo, yo fabrico algo, yo produzco algo, vos lo comprás, lo consumís, y bueno, después nos olvidamos qué pasa después, ¿no? O sea, y seguimos. Y después tenés como la economía circular que viene como a plantear un paradigma de decir, ¿por qué no circularizamos todo? ¿Por qué no todo vuelve? ¿Por qué no tratamos de mantener la utilidad de todos los recursos el máximo tiempo posible, ¿no? En el circuito? Y hay un montón de estrategias, pero quizás lo más fácil es pensar en la naturaleza. ¿En la naturaleza hay residuos? No, no hay residuos. O sea, todo se reinventa y todo se reaprovecha, ¿no? No hay nada, está todo pensado de una forma de que no haya residuos. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Entonces, la economía circular viene a emular un poco eso. Y para eso hay un montón de estrategias, dependiendo del recurso que vos tengas. Si vos tenés un recurso renovable, ¿no? Una madera o una comida, ¿cómo haces vos para recircular eso a través del compost, por ejemplo, ¿no? A través del biogás, o a través sacándole todos los extractos y las cosas, por ejemplo, a la cáscara de algo que por ahí no estarías usando? O si tenés alguna cosa que no es que vos usás, pero que no consumís, ¿no? Que sería un circuito técnico, ver cómo yo hago para usar eso la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Extendiendo la vida útil la mayor cantidad de tiempo posible, no cada vez que cambia la moda estoy cambiando, ¿no? Cómo yo compro ya algo que por ahí ya es reparable y que yo pueda ir reparando. Yo te iba a preguntar, porque yo te escucho hacer esa explicación y pienso que hay también una decisión en el proceso previo y es ¿qué consumo? ¿Qué compro? Exacto. De hecho, hay un estudio de la Fundación Ellen MacArthur, que es esta de economía circular, que te dice que el 80% del impacto ambiental de algún producto, un bien o un servicio, se define en la etapa de diseño de ese producto. O sea que el 80% de cómo va a impactar ese producto al final o en toda su vida útil ya se definió a la hora de diseñarlo. Yo cuando ya diseñé esto me fijé, esto es papel, qué tipo de papel estoy diciendo, de qué es la goma, si esto es un monomaterial o si son varios materiales, si esto yo lo puedo separar para reciclar o no, ¿no? Que después puede haber un consumidor que se porte súper bien y que recicle y que haga las cosas bien, pero en realidad la mayor cantidad de cosas ya están decididas a la hora de producir ese producto y a la hora que vos lo compraste, con ese 80% ya no puedes hacer nada, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo esto son varios tipos de plástico, ¿qué hago después cuando esto se vence, no? O sea, ese es un poco el dilema y ahí es donde yo veo que el consumidor tiene un poder, en realidad, muy grande. La industria de la moda, básicamente el sistema que conocemos hoy en día se basa en usar y tirar. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestro sistema económico, nuestro sistema productivo se basa en ese sistema lineal de
hago, uso y tiro. Pero por suerte hoy en realidad se están contemplando otras alternativas que justamente lo que tratan es de cerrar ese ciclo, y cuando se termine la vida útil del producto, la idea es volver a utilizar ese material y reintroducirlo en el ciclo productivo. Eso sería lo que se llama moda circular. Eso sería básicamente la moda circular, sí. La moda circular se basa, se basa en los principios de la economía circular. Básicamente lo que se plantea es que los productos y los materiales que usemos se utilicen y se mantengan en circulación durante el mayor tiempo posible en su forma máxima de valor antes de llegar al fin de su vida útil y a su disposición final. El upcycling se trata del proceso de transformar prendas u otros productos en nuevas prendas con un mayor valor agregado. ¿Ah? Por ejemplo, si tenemos camisas que están falladas, no solamente tienen por qué ser post-consumo, o sea, ya utilizadas por un usuario, sino que hay muchísimo volumen de prendas que nunca llegan a venderse, ¿ah? O porque son saldos, o porque están falladas, o por X motivos. Entonces, todo ese material que ni siquiera fue usado, por lo general se tira, o sea, es desperdicio. Entonces, el upcycling es una forma de revalorizar todo esto. Por ejemplo, imagínate, Agustina Comas es una colega, de hecho ahora estamos por lanzar un curso de moda circular, trabaja con camisería, ¿no? Con upcycling con camisería. Son camisas que están en perfectas condiciones, de algodón, de lino, etcétera, que a través de una intervención como cortes y un pequeño proceso de moldería pueden transformarse en otras prendas que están impecables y que pueden ser perfectamente puestas a la venta. Entonces ahí estamos trabajando ya con toda una información y una utilización de recursos que tiene que ver con los acabados textiles, como teñidos, el lavado del jean, no sé, la colocación de broches, avíos, botones. Todos esos recursos son reaprovechados y reintroducidos en el ciclo productivo. Entonces ahí nos estamos ahorrando un montón de recursos. Estamos en Estación Reacción, un espacio para clasificar y reciclar, donde los envases y productos que normalmente descartamos y mandamos a vertedero, acá se convierten en materiales que son recuperados y se convierten en otras cosas. Somos un montón de organizaciones, de empresas, de emprendimientos que trabajamos juntos para que las cosas tengan una segunda oportunidad. Estación Reacción es un espacio de aprendizaje, primero que nada. Entonces somos personas los que recibimos a otras personas a que aprendan y entiendan qué pasa con sus residuos y por qué los generan. Entonces, lo primero es entender cómo podría ser para no tener ese residuo. Para que no sea que siempre otro se ocupa de mi basura. Exacto, porque la basura es mía, que eso nos olvidamos, ¿no? La basura que yo genero es mía, así como otros insumos que compré. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago con esos residuos? ¿Sí? Entonces, primero tratar de no generarlos. La mejor basura es la que no existe. Entonces, acá te enseñamos a hacer eso, a tratar de minimizar tus residuos, después a darle una segunda vida, que siempre va a ser reusar o reparar, y ahí el Club de Reparadores también como gran estrategia a aprender a reparar, ¿no? A mirar las cosas con esa intención de que puedan ser reparadas. Y por último, a reciclar. O incluso hay hasta acá se mezclan otras estrategias como el upcycling, que es el desarmar partes y reconstruir como este chaleco, ¿no? Cosas que también por sus partes pueden ser valorizadas. Entonces, acá generamos un montón de estrategias, un montón de alianzas y recibimos a la gente a aprender. Yo acá veo que hay limpieza, acá una limpieza de galpón, un montón de papel. Miren que son 20 kilos, 20,60 para ser exactos. Los años, tapita de botellas, caja de medicamentos. Ah, acá todo, dice justamente todo lo que se puede reciclar. En serio, así que me voy a poner estos papeles. Y todo esto que ya reviso que está bien y algunas facturas y recibos, va para ahí. Y ahí te iba a preguntar por Club de Reparadores, porque hay un componente como muy de enseñar en Club de Reparadores. Bien.
Sí, nosotros en estas habilidades, como decía, de la ingeniería ambiental, la comunicación, el diseño, entendemos fundamental la población organizada y la población cómplice y aprendiendo. Siempre decimos comprometer, nos tenemos que conocer para comprometer, para cambiar. Y ese compromiso, ¿cómo se da? Dialogando, generando interacción comunitaria en la medida de lo posible y también en el 1 a 1. Y replicando, que es una gran R que a veces nos olvidamos, ¿no? Con los hechos y con el ejemplo. Entonces, el Club de Reparadores hoy es un espacio, es un evento de itinerante, vamos yendo a distintos barrios, a dialogar con la comunidad, a recibir un montón de materiales que en general son electrónicos también, textiles, muchos libros, un montón de cosas que le decimos de bazar de la casa que muchas veces se rompen y no sabemos qué hacer, con esa intención de repararnos y reparar las cosas. Este evento está buenísimo porque le damos la oportunidad a las cosas que tenemos por ahí guardadas porque tienen algo que está roto, de poder repararlas y poder seguir utilizándolas. Nosotros para hacer cambios necesitamos conocer dónde estamos parados. Entonces, estos lugares se convierten en un laboratorio, ¿sí?, de conocimiento, de aprendizaje, de intercambio. Entonces, cada vez que llega un usuario, tanto a la estación como al Club de Reparadores, la gente queda sorprendida porque lo primero que hacemos es pesar lo que llega, ¿sí?, y preguntarles por qué se generó y cómo podemos hacer para cambiarlo. Entonces, llevamos un registro, en el caso del Club de Reparadores, por más de 4 años, de qué necesidades tiene esa gente, ¿no? De por qué llegan eso a ser un residuo. ¿Qué cosas les llegan más? Cosas insólitas y increíbles, ¿no? Pero también cada barrio tiene su particularidad y eso nos hemos dado cuenta en el tiempo. Hay algunos barrios donde han llegado muchos televisores, en otros han llegado máquinas de coser, ¿no?, de galpones de otrora, donde quieren ser rescatados. En otros barrios te sorprende aparecer algunas aspiradoras, ¿no? Eso en cuanto a electrodoméstico, pero después hay mucho textil y ropa, ¿sí?, que también capaz que en el hogar cotidiano de hoy se perdió un poco esa habilidad o se había perdido esa habilidad del surcir, del parche, ¿no?, con esta cosa del fast fashion que te soluciona rápido. Para mí es una súper ventaja que acá todavía no desaparecieron los reparadores, ¿no? O sea, vos en Europa tendrías que volver el tiempo atrás, o sea, porque ya no existe, ¿no? Acá existe todavía y es una fuente de empleo, ¿no? Es algo que genera mucho empleo y que le da sustento a muchas personas. Entonces, si nosotros queremos ir a promover la reparación, por ejemplo, estamos en un punto de partida que es mejor a lo que estaría quizás otro país, ¿no? ¿Cuánto hay de la industria, la expresión que se usa de obsolescencia programada, por ejemplo, de la industria generando, en esto de pensar productos que uno fabrica, generando productos con la intención de que duren poco, ¿no? Claro. ¿Cuánto hay de eso? Y mucho, y acá en Uruguay tenemos el tema de que nosotros importamos la gran cantidad de cosas y que somos un mercado chico donde yo no puedo decirte, bueno, si no tenés garantía durante 10 años no te acepto, porque no viene más, no tenemos ese poder de negociación, digamos, como podría tener una Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que ahora en Francia, por ejemplo, tienen toda una ley de obsolescencia programada que te obliga a tener, creo que son 10 años de garantía sobre electrodomésticos, te obliga a tener repuestos en el país, ¿no? O sea, ya no puedes traer cualquier cosa que sea irreparable, porque les complica a los franceses el tema de la disposición de residuos, ¿no? Pero para eso es difícil. Acá se está empezando, ahora por ejemplo salió una nueva resolución hace poco contra sorbitos, o sea, prohibiendo los sorbitos a partir del año que viene. También obligando un porcentaje de material reciclado dentro en los envases, o sea, obligando a la industria a incorporar material reciclado, que está bárbaro, y se está trabajando el tema, se está apoyando, ¿no? ¿Cómo es el proceso acá? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que hacen? Cuando empresas llaman que tengo tal desecho, llaman a Dinama o a la Intendencia. Sí. Nosotros somos recomendados, o sea, estamos trabajando
a la par con esos residuos. Y le dan el teléfono, se comunica conmigo, gestionamos, lo agendamos, cobramos un servicio por eso. Por irlo a buscar y traerlo. Por levantar el residuo. Porque la empresa gana un sello de calidad cobrando el Claro. Y aparte se le entrega una factura como diciendo que Crecoel es responsable del residuo. Si aparece en la calle o cualquier lado, Perfecto. no, somos nosotros los responsables. Después Cuando al llega- decirle lo que hay, somos dos compañeros, Sí. vamos, retiramos, venimos y descargamos. Esa es nuestra tarea, mi tarea, con otros más. Después quedan ellos. Ellos apartan el cobre. Ahora están sacando... Acá lo que Ahora hace sacamos- la primera etapa es separar todo lo que pueden separar. Sacamos, Sí. esto es reciclaje, esto se tira, esto es residuo, y esto es chatarra. Eso lo ponemos en la bolsa de Ok. chatarra. Pero ok, porque lo que hiciste ahí es sacarle el plástico. Claro, le Sí. saqué el plástico que no sirve. Es chatarra y esto como es contaminada. chatarra, Es contaminada. lo Para ahí. ponemos para aquel lado. ¿Y qué es lo que venden? Lo que está en esa bolsa Y aquello. y aquella como chatarra. Va a ser 21 años, 22 años que toman esto. Y después está la organización Padre Cacho, nos sigue asesorando, nos vigila por cómo vamos el emprendimiento, cómo estamos con los clientes. Y nosotros los clientes 2x3 decimos, si hay algo que hicimos mal, que nos diga. ¿Qué objetos, que yo no tengo ni idea, digamos, qué electrodomésticos a vos te sirven más porque tienen por algún motivo más cobre? Pero las computadoras, Los monitores. Los monitores. Los monitores. Tiene más Sí. cobre. Y la torre tiene platino. Usted saca el disco duro, desarma los discos y tiene un aro que es platino. Ese te sirve también. Sí, es Golazo. plata. Sí. Pero es uno en cada disco duro. Sí, o sea que sacás uno de esos por computadora. Sí. Y creo que está como 500 pesos el gramo. Ah, Platino, lindo. platino, es plata. Y después la fichita chica que de la plaqueta vale 1000 pesos el kilo, porque contiene oro. Y eso lo pagan muy bien. ¿Y a vos te serviría, por ejemplo, si la gente se agrupara y juntara sus cosas Claro. y te llamara, como no sé, una cooperativa o un barrio, una cuadra? Porque Sí. ya gastas un flete, ponele, y no ponele, yo lo llamo que somos una, después llamo a otra, así, sería cantidad de fletes en vez de uno, que si se reúnen todos, va directamente a un lugar. Ahí y sí ya sería se ahorra. rentable. Que se organizaran y Claro. cada tanto llamaran un grupo grande de gente. De la zona de Malvin hay una persona que junta de todos los vecinos y cuando tiene un volumen de 1 metro, 2 metros, ahí sí voy, porque yo no le Te facturo iba a eso. preguntar eso, ¿qué volumen? 2 metros, una Sí, cosa así. sí. Para Entre acomodarte todos los vecinos, con- o sea, una cuadra entre cuadra y media, que los vecinos. Ahí sí vamos porque es rentable. Contame un poco cómo es la experiencia de Ceibal con el tema de todo eso, de producir un montón de equipos, de poner en la calle un montón de equipos y qué pasa con esos equipos. La idea de Ceibal desde el comienzo es, antes de pensar en qué pasa con el equipo, es asegurarnos que lo que se adquiere cumple con toda la reglamentación de aparato electroelectrónico, la parte de ROHS, la parte de contaminante, que no tenga nada de ese contaminante. Y también tratamos de trabajar para minimizar la compra, es decir, reusar equipos, reusar repuestos, nosotros reusamos muchos repuestos. Entonces ya el packing también, nosotros minimizamos el packing, que sea solo cartón certificado y no tenga nylon, o tratamos de minimizarlo porque a veces no se puede, porque se transporta y se puede, por ejemplo, hay equipos que tienen una bolsita que son biodegradables, entonces tratamos que sea minimizar el impacto ambiental ya desde el comienzo en la compra. Luego, cuando adquirimos los equipos, obviamente los distribuimos. Ceibal distribuye aproximadamente 200.000 equipos por año, más o menos, dependiendo del año.
y eso llega a decir, normalmente se entrega por primera vez el equipo al alumno o tienen recambio. Entonces normalmente después de 3 años de uso, el alumno se puede preguntar, ¿qué hacemos con ese equipo? ¿A dónde va? Es decir, ¿qué pasa? Es decir, el tiro y uso, es decir, ¿dónde va? Entonces, Exactamente. nosotros tenemos todo un sistema que recolectamos tanto esos equipos antes de pasar por un proceso, ya la parte final que es reuso o disposición final. Lo primero lo usamos internamente. ¿Cómo lo usamos? Sacamos repuestos. Eso baja la compra de repuestos y también hace que algunos equipos los reacondicionemos y los volvamos a usar en otro ciclo de vida. Ciclos de vida más cortos, porque lo que tiene la tecnología que caduca muy rápido, es decir, el tiempo, no puedes usar un equipo hace 3 años, volver al mercado hoy como si nada. Entonces, eso entra un proceso que nosotros tenemos un proceso de recuperación de equipos, que ahí recuperamos equipos, recuperamos repuestos. Cuando ya no se puede volver a usar ese equipo, ese repuesto, ahí sí va el proceso que hoy es parte de gestión ambiental. Es decir, ahí vamos a la parte que nosotros trabajamos con una empresa, juntamos todos los equipos del país, aproximadamente procesamos por año 150, 200 toneladas de RAD, de residuo de aparato electrónico, es decir, y eso nosotros ahí se separan en diferentes, por ejemplo, una cosa es la pantalla. Exactamente, el laptop tiene la pantalla, que tiene un vidrio, el plástico, diferentes tipos de plásticos, tiene la placa, que normalmente es lo que se llama minería urbana, se sacan, de ahí se saca, no en nuestros equipos, pero en muchos equipos puede haber plata, oro, entonces eso se procesa, se reusa, se sacan los metales, se separa todo y cada material tiene un destino diferente. Nuestra idea, la idea de Ceibal, es reusar todo, reciclar, no disponer final. Hay una diferencia interesante en reusar o reciclar y disponer. Nuestra idea es no disponer, es decir, no mandar nada a vertedero, es tratar todo. Y para eso, por ejemplo, las placas terminan en una planta en Holanda, que se sacan todos estos materiales. Ceibal ha trabajado también no solo en la parte de poner los equipos, sino que luego en la parte educativa, de poder usar parte de esos materiales para hacer proyectos educativos en escuelas, liceos, para también, es decir, las 3 patas que nosotros gestionamos todo el RAE, el residuo de aparato electrónico, construimos la construcción de materiales, por ejemplo, hacemos placas de plástico para luego un proyecto que hubo, Prendetec, que también hubo en escuelas, es decir, volcar la tercera pata que es educativa, de promoción, de poder promover en los alumnos el pensamiento de economía circular, o decir, bueno, esa fue la respuesta que dimos a Ceibal. ¿Qué pasa? Cuando los alumnos me preguntaban, ¿qué pasa con los equipos? Bueno, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando yo te devuelvo mi computadora? Cuando vos movés el equipo, ¿qué pasa? Mira, lo que puede pasar es, se puede transformar una Ceibalita que lo usaste 3 años, perdón la expresión Ceibalita, totalmente arcaica, una computadora que lo usaste 3 años, que viste tu uso tecnológico, que te educó, que te aportó muchísimo, eso se puede transformar en un juego, en una plaza, en un piso, se puede transformar en un bloque para crear otras cosas. Club de Reparadores y como te digo, como estación reacción, como espacio de recupero, hoy el país está transitando hacia un plan nacional de residuos y hay uno de los frentes de acción que son los electrónicos, porque son un gran problema y además acá tenemos un factor adicional que como no diseñamos, o la dificultad de poder empezar a pensar desde ese lugar, sí, en un plan Ceibal, que es un tractor muy fuerte, pero en otras dimensiones no. Entonces, el Plan Nacional de Residuos, que hoy revisa los electrónicos, necesita primero entender de qué electrónicos estamos hablando, qué hay insertado a nivel local, qué reparabilidad tiene. En otros países, y también esto es en boga en el momento, ¿no? Están generando certificados y fortalecimiento de lo que puede ser la reparabilidad. Entonces, normativamente se exige al que trae al mercado que diga qué reparabilidad tiene. Así como hay otro código de eficiencia energética, que ya vimos las etiquetas que dicen A, B, y empezamos a aprender a evaluar esa eficiencia de los materiales. Bueno, lo mismo a nivel de reparabilidad. Nos ha pasado en el Club de Reparadores que llegan electrodomésticos que
ya sabemos que están planificados para la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque los tornillos no se pueden abrir a menos que tengas una pieza específica, un destornillador muy particular, que como echa la ley, echa la trampa, nuestro equipo ha hasta producido esas piezas para romper ese enclave, ¿no? Ese corte de no poder abrir los electrodomésticos. Entonces, cuando uno rediseña, empieza a pensar eso, a ¿qué me vas a traer? ¿Un ventilador que yo tengo que poder abrir? Porque capaz que había que limpiar, solo limpiar, muchas veces, eso es increíble. Cuando nos damos cuenta que reparar a veces es limpiar un aspa, una pieza. Que no funciona porque está Que no sucia. funciona porque hay polvo, ¿sí? Entonces te querés morir. Y lo mismo cuando a veces llegan textiles a la estación y vos decís, pero esta prenda está impecable, no hay que ni siquiera surcirla. ¿Cómo estamos descartando esto tan ligeramente? Y yo me acuerdo hace 5 años que estos temas todavía no estaban tan en debate. Mucha gente nos decía, no, para empezar en el Uruguay nadie tira ropa. Y nosotros seguíamos encontrando, ¿no? y bolsas de materiales en perfectas condiciones. Y entonces decíamos, no, claramente esta cultura de que teníamos esa percepción de nosotros mismos, ¿no? de nuestros abuelos, digo, yo siento que lo viví, ¿no? De que cuidábamos las cosas, bueno, eso en los últimos 20, 30 años se ha muerto o se fue perdiendo. Y ahora hay como una intención de rescate muy fuerte. Y ojo, no es solo en Uruguay, que a veces los uruguayos somos no, porque acá no entendemos. No, esto pasó en el mundo. ¿Sí? Nosotros somos parte también de una matriz mundial que en los últimos 25 años consumió como que hubiera 5 planetas más. ¿Sí? Y entonces por eso se le llama también a toda la población mundial a entender que tenemos solo un planeta, que no hay planeta B, como dicen, ¿sí? Y que realmente en la extracción de recursos, si seguimos así, en 50 años, escasez absoluta, o sea, nos cuesta entenderlo, pero a escasez radical, problemas sociales y ambientales catastróficos. Estamos hablando de dimensiones que no nos podemos imaginar, que solo las vemos en las películas y nos parece que no. Entonces es muy fuerte la necesidad de actuar. Todos estos materiales que vemos acá son residuos, eran residuos. Por ejemplo, esta botella, ¿sí? que cuando se pica y se muele, se convierte en escamas. ¿Sí? Después de esto se va a convertir en pellets, que es otra forma, bien, como unas pelotitas. Como un poco más grandes. Como un poquito más grandes. Y después se va a convertir en preformas. ¿Qué son las preformas? Esto que después lo soplás y hace botella, como dice el dicho. Soplás y haces botella. ¿Sí? Entonces, cuando queremos reciclar materiales, tenemos que tenemos que entender toda la cadena y como una botella bien gestionada se puede convertir en otra. En cambio, si no, va a estar 500 años tirada y generando otras problemáticas ambientales. Por ejemplo, tenés como los chicos de la fábrica que hacen estos objetos artesanales. ¿Con tapitas? Esto son tapitas picadas y molidas y derretidas en un nuevo molde. Pero entonces los chicos de la fábrica, por ejemplo, hoy hacen desde borradores, medallas, hacen cosas a medida y prueban, investigan sobre el plástico. Me gustaría como expresar de alguna forma la complejidad que tiene la economía circular, porque muchas veces se confunde moda circular o economía circular con reciclaje. Ajá. Entonces, la economía circular o la moda circular lo que busca es algo mucho más allá del reciclaje, porque en realidad a través del reciclaje o la reutilización de prendas como el alquiler de prendas o la reventa, que es un modelo de negocio que está ganando muchísima fuerza hoy. Si no lo miramos con otro lente, si lo seguimos mirando con ese lente del sobreconsumo, justamente en realidad lo que estamos haciendo es perpetuando ese sistema de consumismo. Entonces, la economía circular tendría que ir mucho más allá de consumir desmedidamente y no pasa nada porque después lo reciclamos. Entonces, es muy importante, si nosotros observamos el diagrama de la economía circular, vemos que se compone de varios círculos, varios ciclos, donde el más importante, que es el primero, es el de la prevención, es decir, cómo podemos hacer para que no se genere residuo.
Entonces ahí habría varias alternativas. Primero, tratar de extender al máximo la vida útil de ese producto. Como dijimos, a través del mantenimiento, la reparación, ¿no? Que esté bien visto. Bueno, quizás se te hizo un agujerito y poder llevar un parche o poder llevar algo que diga que esa prenda fue reparada. Valorar el trabajo humano que hay por detrás de eso, que eso también habla de valores y de una forma de concebir al mundo. Entonces, una vez que pasamos al siguiente ciclo, cuando ya no puede ser reparado, pasamos al ciclo de reutilización, ¿no? Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, los locales de reventa y segunda mano, que como dije, a nivel mundial y acá en Uruguay también han despegado muchísimo. Ahora podemos encontrar muchas más alternativas que antes. Y también hay un cambio cultural importante que habilita eso, sobre todo en las nuevas generaciones. Está bien visto, digamos. Está bien visto, ya no es aquella cosa que se veía mal de, ay no, ropa usada, ¿quién la habrá usado? No puedo comprarme algo nuevo. ¿Qué va a decir la gente que me tengo que estar comprando algo en un lugar de segunda mano? Ya eso en las nuevas generaciones no cuenta. De hecho, bueno, hay estudios que dicen que las nuevas generaciones prefieren un producto de segunda mano porque son conscientes de que eso es más sustentable o que va a minimizar el impacto ambiental de la prenda, etc. Ya no es una preocupación. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, en las prendas vintage, es algo que le puede dar un valor agregado a la prenda. La moda circular surge a partir de una necesidad que es real y de hecho está impulsada por las grandes empresas que hicieron nacer el fast fashion de alguna manera, porque es la realidad de que hay grandes problemáticas ambientales globales que están presionando. Todos, quizás una de las más conocidas es el cambio climático, la escasez de recursos. Entonces hay una realidad que está presionando las industrias, que tiene que ver con los recursos. Con el agua que se usa, por ejemplo, para el teñido de un jean. Exacto. Por ejemplo, escasez de recursos hídricos, hasta con el cultivo del algodón, ¿no? Empieza a haber escasez de materiales. Entonces, necesitamos urgente tener una solución para afrontar esa realidad. Por eso es que también las grandes empresas que tienen un interés económico en esto, están interesadas en la economía circular porque es una forma para poder llevar o para poder salir de esta problemática. Hay otro aspecto que lo mencioné al pasar que es bien interesante, que tiene que ver con ciertas formas de consumo, ¿no? Que se han estudiado, hay un equipo de investigadores que combina colegas de filosofía y colegas de economía que han trabajado sobre el consumo posicional, es decir, el consumo de aquellos bienes, ¿no? Que por su adquisición eso ya pone a determinado grupo social en una situación diferente con respecto al otro. Y muchas personas aspiran a un consumo posicional. ¿Cuál es el problema de tener, en lugar del auto que tiene más o menos la clase media, tener el auto de alta gama que tiene tal o cual esté conocido? Exacto. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que el consumo posicional tiene detrás ciertas motivaciones en los sujetos,
que no es la mera diferenciación, porque a veces pasa mucho en los adolescentes, quieren diferenciarse por tal o cual, tener sí, dentro de su tribu, pero con respecto a otros diferenciarse, distinguirse, tener algo que los demás no tienen. Una racionalidad que no todos compartimos, porque naturalizamos que todo es así, pero no todo el mundo quiere diferenciarse. A veces es por emulación y a veces por diferencia. Pero en el caso del consumo posicional, a propósito, la persona que consume ese tipo de bienes tiene cierta motivación de superioridad. O sea, la diferencia no es solo por una cuestión de distinción, sino por sentirse superior. Y eso en una sociedad democrática tiene efectos directos, porque la democracia se basa principalmente en la idea de considerarnos a todos iguales. Entonces, generar esa cabeza, promover esa forma de etos, ¿no? de forma del carácter, de estar pendiente todo el tiempo, de tener aquello que nos posiciona por encima de otros, tiene efectos muy graves. Sale una nueva publicidad sobre un objeto novedoso. Esto hace que el consumidor bote el producto en uso para comprarse el nuevo. Debemos ser conscientes de que el consumismo no es benéfico para el ser humano. Este genera un déficit económico en las personas y además afecta a la salud del consumidor. Es inviable pensar quizás que todos podamos pagar productos carísimos, sustentables, de alpaca, por ejemplo. Eso es verdad, ¿ah? Pero quizás tú sí puedas, porque obviamente cada individuo es un caso particular, ¿no? Entonces hay que ver, quizás tú sí puedas comprarte ese saco pensando que en vez de comprarte 10 sacos al año, ¿tá? Valores más comprarte un saco que te va a durar toda la vida y que tenés que saber cuidarlo. Ahí ya tenés que empezar a, eso que hablábamos, a vincularte con ese producto de manera diferente. Entonces, eso va en un sistema de valores que hay que construirlo. Cómo el individuo prefiere una cosa antes que otra. Eso es cambio cultural, lleva mucho tiempo, ¿ah? Por otro lado, también, cuantos más actores haya involucrados en la moda circular y los productos sustentables sean más demandados, también va a bajar los costos. Porque hoy por hoy los materiales reciclados son más caros. ¿Por qué? Porque no hay demanda, no hay infraestructura. Entonces, cuanto más masivo se haga, también van a bajar los costos. Pero siempre va a terminar siendo más caro, porque en realidad lo que está sucediendo hoy con el sistema de la moda es que hay un montón de externalidades, o sea, hay un montón de costos que no están incluidos en esa remera que sale 150 pesos. Entonces, tú no estás pagando el costo de la remera, en realidad estás pagando una parte de lo que implicó o sea, la producción de la fibra, del algodón, la confección, etc. Entonces, si nosotros realmente, o sea, esa prenda, por ejemplo, que venga de Bangladesh, donde el algodón se cultivó en Uzbekistán, que no sé si conocen el caso del mar de Aral, que fue prácticamente totalmente desecado a partir de la irrigación para el producto, de, entre otras cosas, principalmente el algodón. Entonces, ahí vemos cuánto sale eso si lo incorporamos en el costo de la remera, cuánto sale el impacto ambiental que tienen todos esos buques constantes que están viniendo desde Asia. O sea, ahí hay un montón de cosas que no están internalizadas. Entonces, a medida que haya cada vez más conciencia, presión gubernamental, normativas que vayan guiando, demanda de los consumidores, porque los consumidores, esa es otra de las puntas, tienen un poder enorme también. Entonces, a medida que todos vayamos aportando nuestro granito de arena de desplazamiento del paradigma, es que se van a empezar a lograr más cambios y esos productos también van a poder ser más accesibles. Todo esto tiene efectos sobre la justicia, porque alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver que yo vaya de shopping o me compre cosas o tenga 20 pares de zapatos con la justicia?
tiene que ver eso con la democracia? Tiene que ver, porque las disposiciones del carácter o las dimensiones del sujeto que están puestas en el consumo, que tiene que ver con la realización personal, con la satisfacción personal o la gratificación, con el progreso individual o de su familia, son disposiciones que limitan que otras estén presentes. Por ejemplo, la de tomar en cuenta a los otros, la de desarrollar lazos de solidaridad. Es decir, las cualidades éticas que tienen que ver con la preocupación por el otro, con las cuestiones, preocupación por las cuestiones públicas, por las cuestiones sociales, tiene mucho que ver. Entonces, si yo lleva mucho tiempo consumir, eso es bien interesante, ¿no? O sea, el que está demasiado preocupado por lo que consume, por el tipo de bienes que adquiere, por cómo eso lo posiciona frente a los demás, ya sea gasta pila de energía para en eso. emular, para copiar o para ostentar o para lo que sea, cualquiera sea la motivación, es de un tiempo y una tiranía titánica. Una de las puntas tiene que ver con las políticas públicas y lo gubernamental, las normativas. O sea, porque es una forma de presionar o de guiar a las empresas y de apoyarlas también para que puedan entrar en este camino. Porque quizás hoy por hoy reciclar es caro o trabajar con ciertos materiales es caro, hacerse cargo de los residuos de determinada manera también hace que ese producto no sea tan competitivo con los otros y que el consumidor que no tiene quizás la motivación suficiente desde lo sustentable, porque simplemente el producto sea sustentable, no está dispuesto a pagar más por algo que en realidad no ve bien cuál es la diferencia con otros productos. Entonces, las normativas y ese impulso por parte del Estado es clave. Después, quizás otra de las puntas es el compromiso desde las industrias, de que realmente entiendan que hay una demanda por parte de los consumidores que va a crecer con el tiempo, porque esto es una tendencia ascendente, que cuanto más actores haya involucrados en el sistema, mejor va a empezar a funcionar y más rápido. Entonces, por eso también es importante que las empresas empiecen a ofrecer, a generar oferta de estos productos y los consumidores también puedan empezar a aceptar estos productos. Es como un engranaje que con una sola rueda, un solo engranaje no va a funcionar. Entonces es importante empezar como a través de la educación, de la formación, de la información. ¿Qué cambios habría que hacer a nivel de la industria, por ejemplo, o a nivel de las empresas? Y hay muchas cosas que podés también poner por ley, ¿no? Hay mucha política pública que por un lado te puede multar y obligar, como es el caso de los sorbitos, como podés tener el programa de oportunidades circulares que apoya a iniciativas con subsidios que quieran mejorar, ¿no? O sea, eso siempre es parte. Después, claro, hay todo un cambio cultural, digamos, que es necesario, pero estos incentivos a nivel de política pública siempre ayudan un montón. Porque hay ¿no? un punto, uno piensa en el tema de las bolsas, por ejemplo. Claro. Que se discutió mucho, pero hubo un punto en el que, como estábamos obligados, cambiamos. Ahí va, ley de bolsas y todo el mundo salió así del súper agarrando sus comidas por tal de no gastar 4 pesos en la bolsa, ¿no? O sea, así funciona mucho de nosotros. Entonces, muchas veces yo también puedo pensar hasta qué punto vos podés obligar o decir que el consumidor tiene que cambiar y hasta qué punto es una ley o es un incentivo que hace que todo el mundo acate, digamos, ¿no? Porque esos 4 pesos cambiaron increíblemente, ¿no? La percepción de la bolsa. Ahí va. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Esto nos implica a todos. Entonces, no es un tema de la Intendencia, no es un tema de las empresas, no es un tema de la ciudadanía, es un tema de todos. Realmente, el compromiso además es de urgencia, porque no nos damos cuenta muchas veces en la cotidianidad que lo que está detrás de todo esto
es muy fuerte y implica ciertos riesgos como humanidad muy fuertes. Entonces, para ponerlo en positivo, nos ponemos muy proactivos, donde todos hacemos nuestra parte, ¿sí? Entonces la invitación es aprender, a activar, a reactivar, y cuando le pedimos el compromiso a otros es porque nosotros también lo tenemos, ¿no? Entonces en esa interacción nos volvemos más poderosos todos y generamos una economía saludable para la gente, para la economía en sí misma, en la intención de intercambio y de valor, ¿sí? Y obviamente para el planeta, que era el gran olvidado hasta ahora. Hay un rasgo bien típico del sistema consumista, que es el rasgo de la absorción. El sistema consumista no admite formas de vida alternativas o formas de vida que se le resistan. Un consumista fallado es lo peor que le puede pasar al sistema. Entonces, el sistema consumista tiene esa cualidad que absorbe. Entonces, todo lo que genera reacción, como por ejemplo puede ocurrir, bueno, hay un reconocimiento de que hemos dedicado muchas horas al trabajo, ¿no? Entonces las personas empiezan a revalorizar la necesidad del ocio. Bueno, ¿qué se incorpora? Para mí hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con esto: el deporte y el turismo. El consumo lo incorpora de tal forma que el sujeto, que es reactivo frente a esa lógica, ¿no?, decidió que esa no era una forma de vida, entonces va a dedicar parte de su tiempo al ocio. Bueno, el ocio también se convierte en un objeto de consumo. Y es bien interesante porque el consumismo es un estilo de vida, ¿sí? Es un estilo de vida. Pero ¿es una concepción de vida buena? Como dicen los filósofos, se puede interpretar que es una forma de vida más y que hay que respetar cualquier forma de consumismo excesivo y de cualquier manera. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque es una forma de vida que genera alteraciones, no solamente en las relaciones humanas, sino que tiene efectos en otros ámbitos. Es decir, la pregunta sería, o las preguntas filosóficas que me parece que son interesantes, es ¿qué tipo de sujeto genera, cría, condiciona el sistema consumista? ¿Cómo coincide ese sujeto o esa forma, ese estilo de vida con otros fines que tiene la sociedad? Por ejemplo, el fin de la conservación y la preservación de generaciones, el fin de la cooperación, el fin de la solidaridad, de la justicia, de la democracia. O sea, cualquier estilo de vida es compatible con esos otros fines. Bueno, no necesariamente. Entonces, esas promesas, ese yugo, esa expresión me encanta, ese yugo hedonista, ¿no? Estar sometido al imperativo de la satisfacción, ¿hace a la felicidad del sujeto? ¿O ese agotamiento, ese terror a no ser aceptado termina por ser problemático? ¿Sí? Es una felicidad prometida que difícilmente se alcanza. Bueno, los griegos lo tenían clarísimo, ¿no?, con el tema de los objetos. La felicidad externa, la felicidad que depende de lo que otros me den, la felicidad del objeto que yo quiero basado en un conjunto de objetos, es muy difícil que se alcance, y hay estudios contemporáneos que también lo demuestran, pero ellos lo tenían muy, muy claro. Muchísimas gracias, Fernanda. Buenas.